Bueno, son las 4:30 ya. Vamos a comenzar la sesión. En primer lugar, perdón, dar las gracias a todos los asistentes que lo estáis pudiendo ver en directo y también agradeceros a todos los que lo estáis viendo en diferido vuestra atención y vuestro interés. Por parte de Anfis, como todos los meses, agradeceros pues, el apoyo que se le están dando a este tipo de formaciones y por otro lado también agradecerte a ti, Marcos, pues bueno, este ratito que tienes para esta formación, para explicar un poco cómo es toda la situación económica que se nos viene y cómo pues la mayoría de nuestros clientes que son pequeños empresarios hoy y autónomos también pues pueden proteger un poco sus finanzas. Yo por mi parte me quito la cámara, te cedo el testigo y ya cualquier cosa que necesites, estoy por aquí, ¿vale? Perfecto, perfecto, Pablo. Pues bueno, muchísimas gracias a Anfix y a todos vosotros. Antes que nada, pedir disculpas porque tendría que haber sido el miércoles pasado esta charla y no pudo ser porque tuve un problema personal con el avión y con el aeropuerto y no pudo ser. Pero bueno, pedir disculpas, estamos aquí ahora, así que vamos a hacerlo, vamos a ello y sobre todo espero aportar valor. Esto es un monólogo porque estoy hablando aquí yo solo y a una cámara. Veo que hay asistentes, pero si podéis, pues bueno, creo que hay un chat, si podéis dejar cuestiones, preguntas por ahí, muchísimo mejor. No quiero extenderme más de 40 minutos lo que es yo hablando. Sobre todo lo que más me gustaría es resolver vuestras inquietudes, vuestras preguntas, todo lo que de verdad os interese es lo que más aporta, lo que más valor aportará. Así que por mi parte, lo dicho, cuanto más preguntéis, mejor. Disculpad también si se oye algo de ruido, tengo obras aquí al lado de la oficina, espero que no moleste. Me habéis dicho que se oye bien, así que vamos a ello. Voy a compartir pantalla antes que nada. Eh, si no me decís nada, yo entiendo que se ve correctamente. Así que, Sí, sí, se así ve que voy. correcto. Perfecto, gracias, Pablo. Vale, pues finanzas para autónomos, pymes y empresarios. Antes que nada, un poco lo que ha dicho Pablo, la introducción que ha hecho. No pretendo hacer ningún tipo de predicción, ni ser ninguna especie de gurú, ni decir qué va a pasar con los mercados, porque honestamente creo que eso es imposible. Yo simplemente lo que quiero es aportaros valor, aportaros consejos, ¿no? o hábitos para poder administrar las finanzas, que es algo que a veces nos hacemos enemigos de ella, que la podáis hacer gestionar de manera correcta. Ganar dinero es importante, cuidarlo es fundamental. Me encanta esta frase y creo que aplica a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo queremos ganar dinero, pero a veces se nos olvida cuidarlo. ¿Y por qué es fundamental ganar dinero? En este contexto en el que ahora nos encontramos, pues bueno, nos encontramos en un contexto donde tenemos una inflación actualmente en Europa bastante bestial. Lo estaréis viviendo y no hace falta que os diga nada. Lo estaréis viendo en la cesta de la compra, en cualquier tipo de servicio que queráis comprar y sobre todo pues está impulsado por la energía, ¿no? Sabemos el problema que hay cuando, pues bueno, tema de gasolina y cualquier tipo de energía es bastante bestial lo que está sufriendo en cuanto a incremento de precios, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos una inflación brutal. Actualmente esto está desactualizado desde agosto, actualmente sigue siendo de eso, una media de un 1%. Y además de eso tenemos depósitos al 0%. Es decir, es una coyuntura bastante complicada de gestionar. De hecho, aquí en este titular, que me gusta bastante, dice el complejo laberinto del ahorrador español. Y es así, o sea, ¿qué hago yo cuando el coste de vida me está incrementando en un 9%? Es decir, mi patrimonio al final se está devaluando en un 9% y la cuenta corriente la tengo al 0%. O los depósitos, que ahora pues quizá hay alguno, no me consta, pero quizá hay alguno que está ofreciendo entre el 1 o 2%. Pues al final tengo una rentabilidad real, ¿no? Del 10 menos 2% de depósito, que es del 8%. Es decir, una pérdida de poder adquisitivo de un 8%. ¿Vale? Con lo cual tenemos una situación compleja a priori de gestionar. Entonces, por eso es fundamental principalmente. Y como vemos, cómo se destruye un patrimonio con el paso de los años en función de la media de inflación, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de un 10%, estaríamos aquí. Vemos que la pérdida de poder adquisitivo, insisto, es bastante tremenda. Si fuera de un 4% de media, pues lo mismo, estaríamos por aquí, ¿vale? Entonces, hay que hacer algo. Es fundamental cuidar el dinero. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro, ¿qué puedo hacer? ¿A quién pido ayuda?
Y esto también es bastante complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las opciones es coger y poner en Google inflación, ¿cómo puedo proteger mi patrimonio? Depósitos al 4% y a ver qué me sale, ¿no? Pero ¿qué pasa si busco en Google? ¿O qué pasa si busco, o sea, Google, cualquier medio, pero qué pasa si busco en los medios al fin y al cabo? Que nos encontramos con una infoxicación bastante tremenda también. ¿Qué es esto de infoxicación? No sé si habéis oído esta palabra, pero yo creo que se puede sobreentender, ¿no? Es información tóxica, al fin y al cabo. Es lo único que leemos, titulares que al final lo único que nos genera es miedo. Es bastante obvio leer titulares que nos generen miedo, que nos generen incertidumbre, ¿no? Este titular del Confidencial dice: ¿has dejado de leer noticias a diario para ser feliz? El fenómeno global que lidera España. Yo en mi caso creo que llevo 4 años aproximadamente sin ver la tele. La tele, me explico, las noticias. ¿Por qué? Porque creo que no me aporta absolutamente nada y creo que a nadie le aporta nada. Es lógico que los medios vendan esto, vendan información tóxica. No tóxica, sino información que genere morbo, ¿no? De alguna manera, que es lo que va a vender. Pues si al final se gana dinero de las visualizaciones que tenga ese canal, ese medio, cualquier medio, insisto, ganan dinero de eso, pues cuanto más morbo genere, cuanto más interés genere, generando miedo al fin y al cabo, pues más dinero ganará el medio. Con lo cual es bastante obvio que exista esta infoxicación en los medios de comunicación. Con lo cual recomendable dejar de hacer esto. Pero claro, si no puedo buscar y ayuda por mi cuenta de manera autónoma, ¿a quién acudo? Porque claro, la banca cierra 1 de cada 3 oficinas en los últimos 5 años. Aquí me consta que hay gente de toda España. Yo estoy aquí en esta zona, la zona de Valencia, y ha habido un 37,8% de variación. Es decir, han cerrado un 37,8% de las oficinas. Buscaros por aquí en el mapa y sacar la conclusión de cuál ha sido la tendencia en vuestra zona geográfica, ¿no? Seguro que a la baja, porque no hay ningún dato positivo, eso desde luego, pero pues bueno, el desastre es bastante evidente. Y leía un dato el otro día que me impactaba bastante, que en Estados Unidos hay un asesor por cada 1.298 personas. En Inglaterra hay un asesor por cada 2.500 personas. En España hay un asesor por cada 293.000 personas. Ojo, es decir, la falta de divulgación, la carencia en cuanto a dotes financieros, la falta de asesoramiento es de verdad que bastante grave. Y creo que lo estaréis notando, ¿vale? No hace falta que me basen datos, pero la deshumanización por parte del sector financiero es bastante evidente. Con lo cual, el cóctel es bastante explosivo. Me encuentro en una situación que es extremadamente compleja, que tengo la necesidad de gestionar algo y no tengo a quién acudir para que me ayude a gestionarlo. ¿Qué hago entonces? ¿No? Pues bueno, para eso estoy aquí hoy. Yo soy Marcos Arrufat, soy asociado a EFPA, que es la European Financial Planning Association, quien nos regula, quien nos certifica como asesores financieros. Estoy regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Banco de España. Y simplemente quería deciros eso, ¿vale? Al respecto de mi persona. No quiero venderos ningún libro, no quiero venderos nada de qué he hecho o qué he dejado de hacer. Simplemente que sepáis que soy una persona que está documentada y ha estudiado para esto porque le encanta. Pero al fin y al cabo soy otro valiente como vosotros, otro valiente autónomo que está aquí peleando con algo que no suele gustar tanto, que son las finanzas, pero que al final, pues lo dicho, está peleando con su día a día y tiene sus hobbies y sus aficiones, que le encanta el mundo del vino, que le encanta la música también, que le encanta rodearse de gente y rodearse de clientes y estar con personas y cuantos más, mejor. O sea, estar a vuestro lado ahora mismo, os tengo en una pantalla, no os puedo tener ahí, pero me encanta estar con personas y la relación con las personas. Así que bueno, estamos en familia. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, cualquier matiz que queráis aportar, dejadla en el chat y no tengáis ningún miedo de preguntar lo que sea. Intentaré poder resolver vuestras dudas y estaré encantado de ello.
Empecemos por esta parte, ¿no? Si estamos dirigiéndonos a autónomos, a empresas. Entonces, en tu caso, ¿por qué debes separar tus finanzas personales de las de tu negocio? Seas una empresa, seas una pyme, seas un autónomo. ¿Por qué debes de hacerlo? Pues bueno, tres cosas muy básicas, ¿vale? Tres cosas muy básicas que creo que a lo mejor incluso sabéis, pero básicamente, pues bueno, en primer lugar, porque tener claridad en tus números es importante pues para no mezclar, ¿no? No mezclar lo que es las finanzas con lo que es las finanzas, perdón, a nivel de empresa, con lo que son las finanzas a nivel personal. ¿Por qué? Pues porque al final lo que puedes hacer es evitar problemas con el dinero. Si al final lo que hacemos es mezclar y utilizar la misma tarjeta que yo gasto, me lo invento, para poner gasolina al coche de empresa, que para salir a cenar por ahí con los amigos, pues podemos tener un lío bastante importante, ¿no? No sabemos qué puede estar destinado a cada cosa y al final lo que me hace es agobiarme las finanzas y no llevarme bien con el dinero. Eso es lo que provoca no tener claridad en los números y tener problemas con el dinero, ¿vale? Entonces esos dos tips fundamentales es lo primero, por ahí empezaría. Y pues, otra de las ventajas que podemos tener en caso de separarlas es a la hora de tener beneficios fiscales, ¿vale? De esto no soy experto yo, soy asesor financiero, un asesor fiscal. Tuvisteis una persona que conozco muy bien y muy de cerca, que es Ana Díez, no sé si está por ahí, lo dudo, pero la tuvisteis por aquí también compartiendo información y bueno, ella precisamente es una crack de estos temas y os puede recomendar y os puede verificar que sí, que a nivel fiscal tiene beneficios separar una cosa de la otra, ¿vale? Entonces estos son tres puntos muy básicos de por qué deberías separar tus finanzas personales de las de tu negocio, ¿vale? Conozco muchos casos en los cuales la persona lo lleva todo junto, lo lleva todo al unísono, que entiendo que está totalmente relacionado una cosa con la otra, pero es importante separarlo, ¿vale? Lo que yo quiero hablar, de lo que yo quiero hablar es de tus finanzas personales, no de esas finanzas a nivel de empresa, porque vuestra empresa estoy seguro de que la manejáis y de la conocéis a la perfección y eso hace que olvidéis vuestras finanzas personales. La mayoría de los casos es lo que suele pasar. Conocemos muy bien esa parte de finanzas de empresa, pero olvidamos la parte de finanzas personales. Entonces yo voy a estar hablando un ratito sobre esto, sobre lo que son las finanzas personales y cómo gestionarlas de manera eficiente, ¿vale? Entonces, el primer punto de todos es hacer un presupuesto familiar. Os vais a dar cuenta de que es muy semejante a una empresa, muy semejante a gestionar una empresa o a gestionar vosotros como autónomos, pero a nivel familiar, ¿no? Entonces, hacer un presupuesto familiar es lo primero que debemos hacer de todo, ¿vale? Es decir, en qué punto estoy, dónde me encuentro y a dónde quiero llegar, es decir, a dónde quiero ir. Con lo cual, analizar esos objetivos que tenemos en el futuro y las necesidades que tengo a día de hoy. A partir de ahí ya vemos qué hacemos luego, pero tenemos que ver de dónde partimos y a dónde quiero llegar. Es igual que en una empresa. Cuando hacéis un presupuesto, ¿qué hacéis? ¿Cómo ha estado mi empresa en 2021 y qué es lo que quiero llegar en 2022? ¿Cuánto quiero que crezca? A partir de ahí ya veremos qué acción tomo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a basarme todo el rato en una herramienta, es un Excel que utilizo con clientes, pero bueno, un informe financiero que podéis utilizar todos, ¿vale? Y esto es un ejemplo, pues, de los objetivos que tiene una familia en concreto, pues, que quiere tener una liquidez en torno a pues, 20.000 euros, un fondo de imprevistos, es decir, un colchón que le permita estar tranquilo de otros 20.000 euros, y tener, pues bueno, una cantidad de dinero para sus hijos, que les permita estudiar el día de mañana sin problema alguno, se tengan que ir fuera, tengan que estudiar en una universidad privada, lo que sea, y cancelar la hipoteca anticipadamente, ¿vale? Todo esto reflejado en el tiempo, es decir, de aquí 11 años, de aquí 13 años, de aquí 15 años, quiero esto, esto y esto. Y luego, pues, jubilarse tranquilamente. O incluso una vivienda el día de mañana, una segunda vivienda de otro valor. Entonces sabemos cuánto necesito y en qué momento lo necesito, ¿vale? De ahí partimos. Entonces, a partir de ahí, una vez tengo ese presupuesto familiar, una vez ya tengo esos objetivos, esas necesidades detectadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer un balance familiar. Balance de empresa, os suena, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Calcular el patrimonio neto que tenemos. Es decir, yo quiero llegar aquí, pero ¿de dónde parto?
Los objetivos, las necesidades que tengo son estas, pero ¿de dónde parto? ¿Qué tengo? ¿Qué debo? A partir de ahí veremos cómo trabajo eso, pero a priori ya tenemos que tener un punto de partida sano. Si no, hay que arreglar esa situación. Si no tenemos un punto de partida sano, no tenemos pues unos buenos hábitos generados o una buena situación económica a día de hoy, hay que arreglarla. A partir de ahí ya trabajo esos objetivos, esas necesidades. ¿Cómo la arreglamos? Pues bueno, ¿cómo lo detectamos? Pues igual que en una empresa. En activo, lo que tengo, en pasivo, lo que debo. Exactamente igual. Entonces, en activo, pues vemos que hay diferentes activos, ¿vale? En una familia inmobiliarios, las viviendas que se tienen y el valor que tienen, mobiliarios, en este caso vehículos, el valor que tienen. Si hubieran activos empresariales, como por ejemplo con vosotros, con las personas con las que estoy hablando, como tú, que tendrás tu empresa, que tendrás tu negocio, qué valor tiene ese negocio. Y luego activos financieros, a nivel de jubilación, de medio y largo plazo, corto plazo, fondo de emergencia, liquidez. Ahora hablaremos un poco de esto, ¿vale? Quizá no lo habéis visto, pero básicamente pues lo que hay son diferentes planes de pensiones, un plan de ahorro de cada hijo, un corto plazo a nivel de colchón y una liquidez. Y luego está el pasivo, lo que se debe. Hay hipotecas, esas viviendas y hay incluso algún préstamo a corto plazo. Entonces, eso hace un patrimonio neto de qué? De lo que tengo menos lo que debo, es ese patrimonio neto, esos 567.000 euros en este caso. Y aquí vemos la diversificación de esos activos. Esto es muy importante. Estamos muy acostumbrados aquí en España a verlo todo reflejado en inmobiliario, un peso bastante importante, o en liquidez, básicamente, ¿vale? El otro tipo de activos los desconocemos, nos da miedo, no hemos trabajado con ellos, con lo cual es importante ver también cómo dispuestos estamos, cómo diversificados estamos en cuanto a activos. Vale. Más cosas. Una vez ya tenemos eso detectado, una vez tenemos dónde quiero llegar, ¿no? Ese punto B dónde quiero llegar y de dónde parto de ese punto A. Vamos a ver cómo trazo ese plan de acción o qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese punto B, ¿vale? Hay que tendríamos que hacer una cuenta de resultados familiares. Lo mismo, cuenta de resultados de empresas, que es analizar, ¿no? Analizar desde el punto de vista de la empresa cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos que tiene la empresa, cómo está en el aspecto financiero la empresa en ese momento. A nivel familiar, lo mismo. Hay que hacer un presupuesto para saber en este caso qué capacidad de ahorro tengo. Es crucial. A partir de ahí, eso será el motor que me lleve del punto A al punto B. Sí, insisto, la situación actual es sana. A lo mejor partimos de otra situación que lo que hay que hacer es ver de qué punto A estamos, entonces el motor para llegar al punto B es arreglar ese punto A. También puede ser, ¿vale? ¿De qué forma se puede arreglar? De muchas formas. Puede haber problemas a nivel de financiación, de tener pues una excesiva financiación y hay que arreglar eso, no se pueden darse muchos casos, ¿vale? Pero insisto, hay que ver de dónde partimos, dónde queremos llegar, punto 1, punto 2, y a ver cómo hacemos ese recorrido. Entonces, la cuenta de resultados, ¿cómo se mide? Pues lo mismo. En el Excel, poniendo ingresos y gastos. Ingresos a nivel trabajo, principalmente, y capital inmobiliario, si es que lo hay. En este caso, pues hay un alquiler, ¿vale? Si hubiera rendimientos de capital mobiliario divididos por fondos o por otro tipo de activos, se reflejarían aquí. Y rendimientos empresariales, en vuestro caso, en tu caso, si cobraréis un cierto dividendo por beneficio de empresa. Y luego están los gastos que reflejamos, pues aquellos gastos que tenemos fijos, gastos que tenemos variables. Fijos son aquellos que son siempre sí o sí, los tengo que pagar sí o sí. Variables pueden ir variando, ¿no? Como la propia palabra lo dice. Y aquí, solo con esos gastos fijos y variables y esos ingresos saldría una capacidad de ahorro disponible. ¿Qué pasa? Que lo que pretendemos es, donde pone primas seguros y ahorros, es optimizar al máximo esa capacidad de ahorro. Me explico. Esto que sea como un gasto. Entonces, si yo realmente tengo una capacidad de ahorro me lo invento, de 1.000 euros, aquí tiene que haber una distribución acorde a 1.000 euros en primas de seguro y ahorros, para que la capacidad de ahorro sea cero en ese momento. Porque ese ahorro ya lo habré optimizado como un gasto. O sea, ya habrá puesto ese ahorro como un gasto para mí. Un gasto para mi jubilación, un gasto para los estudios de mis hijos, un gasto para mi colchón. Y entonces el ahorro es cero. Ya lo he optimizado al máximo. Esa es la intención, ¿vale? Nosotros pondremos ingresos, pondremos gastos, nos saldrá una capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro, ¿cómo la optimizo?
Una vez optimizada, en ese momento la capacidad de ahorro será cero, cero entre comillas, porque mi ahorro habrá pasado a ser un gasto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pasar de que el ahorro sea un ahorro simplemente a que el ahorro sea el primer gasto que tienes a raíz de que te cobrar tu nómina. ¿Vale? Si queréis interrumpirme, me podéis interrumpir, ¿vale? Yo estoy hablando, veo que hay algún chat que otro, pero podéis interrumpirme en cualquier momento. Bien, a partir de ahí, y vamos acabando ya en cuanto a lo que es el presupuesto, ¿vale? El presupuesto, lo que es ese, insisto, hemos visto ya el punto A, llegar al punto B, el proceso, cómo se hace. Vale. Ahora, una vez tenemos ese motor para llevar el proceso, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que he de hacer? ¿Vale? Y ahí está la planificación financiera. Esto seguramente la mayoría, jugaría que el 70-80%, si no más, no lo habréis visto en vuestra vida. ¿Vale? Una vez ya tengo todo, ese punto A, ese punto B, cómo, cuál es el motor para llegar de un sitio a otro, cómo lo hago, cómo actúo, cuál es la mejor manera de organizarlo, la manera más óptima. ¿Vale? Normalmente estamos acostumbrados a pues bueno, tener nuestra cuenta corriente en el banco. Quizá me equivoco, insisto, a lo mejor, pero como mucho la gente, no sé, tiene un plan de pensiones, poca cosa más, ¿no? Insisto, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, porque tenemos desconfianza al respecto, porque nos da miedo, porque tenemos falta de información, porque no tenemos tiempo, porque dedicamos mucho tiempo a la empresa, diferentes motivos, pero al final lo que hacemos es abordarlo todo de la mejor manera posible. Y sin organización, luego hay conflictos con el dinero, ¿vale? Y en la cuenta corriente, pues intentamos abordar mil cosas, el día a día, atención de imprevistos, viajes, coche nuevo, tengo que hacer reformas, comprar una segunda vivienda, educación de los hijos, seguridad a futuro, jubilación, es decir, un sinfín de cosas que las tengo en la cabeza, que van a venir, por descontado que van a venir, pero cuando vengan han venido. Y si las puedo afrontar, maravilloso. Y si no, veremos cómo salimos o cómo actuamos. La cuestión es organizarlo. Si ya tengo el punto A, punto B, cómo ir de ese punto A a ese punto B, vamos a organizarlo. No vamos a utilizar una cuenta corriente y un plan de pensiones, porque a lo mejor no es lo más eficiente tampoco. ¿Cómo lo organizo? Pues bueno, escoger y distribuir todo esto en el tiempo. Esos objetivos, esas necesidades, ubicarlas en el tiempo. Actualidad, corto plazo, medio plazo, largo plazo. Esto es bastante también subjetivo, ¿no? Es decir, cada uno no tendrá el mismo, tú no tendrás el mismo corto plazo que yo, o no tendrás el mismo largo plazo que yo, pero al final se trata de homogeneizar la situación para identificar qué herramientas utilizo en cada plazo. Y me explico. Precisamente eso está hecho para esto. La planificación está hecha para separar los objetivos y las necesidades en horizontes temporales. ¿Para qué? Para así coger la herramienta adecuada. No tiene sentido ahorrar para la jubilación en una cuenta corriente, ahorrar para los estudios de mis hijos en una cuenta corriente. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido gestionar el colchón, los imprevistos en un plan de pensiones. No lo podría sacar, ¿no? Pues cada cosa, cada herramienta que yo utilice tiene que ir acorde con esos objetivos. Entonces, lo primero, esos objetivos, ese primer punto que hemos identificado y esas necesidades que tenemos a día de hoy, es ubicarlos en un horizonte temporal. A partir de ahí, como ya sé dónde quiero llegar y sé qué capacidad tengo, qué motor tengo para llegar de un sitio al otro, lo organizo con las herramientas idóneas. Y todo esto, por supuesto, avalado por la financiación y la protección que os puede ofrecer cualquier banco, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo siempre digo que el banco al final es como un supermercado. Es decir, en un banco yo no os he hablado de nada nuevo a nivel de herramientas, de productos. Están los fondos de inversión, los planes de pensiones, los seguros, los préstamos, las hipotecas, las cuentas corrientes, un sinfín de cosas, pero que están en todos los bancos. Ahora, la cuestión es la manera de emplear esas herramientas. ¿Cómo las distribuyo? ¿Cómo las escojo? ¿Vale? Vale, a partir de aquí, esto es un poco lo que quería contar. Ahora hablaré un poco a nivel macroeconómico las predicciones que podemos tener, pero predicciones ya he visto al principio que no van a ser ningunas. ¿Por qué? Porque creo que cualquiera que haga predicciones os está mintiendo.
Así que lo que voy a decir va a ser algo bastante básico. Voy a poner antes que nada en 5 minutos un ejemplo, ¿vale? De esto, es decir, que lo materialicéis, que veáis cómo actuaríamos en un caso real y a ver si así un poco se entiende. Insisto, cada uno tendrá unos números. La situación puede ser un punto de partida más positivo o menos positivo, más sano o menos sano, pero al final es lo mismo, es identificar de dónde partimos y a partir de ahí actuar, ¿vale? Entonces, si partimos, por ejemplo, de Javi y María José, unos maravillosos clientes que en su cuenta corriente tenían 60.000 euros en un banco X. Entonces, a partir de ahí, cogemos esa situación y decimos, vale, objetivos que tenemos. Pues bueno, objetivos que tenemos y ubiquémoslo en el horizonte temporal. Con lo cual, si cogemos un timeline, Javi y María José, que a día de hoy tienen 40 años, tienen 2 hijos, Noah y Alain, que se llaman, que tienen, perdón, 10 y 7 años. Y a 10 años vista, cuando Noah tenga 20 años, pues quieren abordar los estudios de Noah. A 13 años vista, quieren abordar los estudios de Alain. Luego, a un plazo más medio plazo, 15 años, cancelar la hipoteca. Y luego la jubilación de cada uno de Javi y María José a los 67 años, ¿vale? Un plazo de 27. Entonces ya tenemos ese segundo punto. Perdón, ese primer punto, ¿vale? De dónde partimos y dónde queremos ir, los objetivos que tenemos. Bien, a partir de ahí, ¿qué se ha hecho? Lo primero de todo, coger y ver cuál es esa capacidad de ahorro que tienen, ese segundo punto. ¿Cuál va a ser el motor para llegar de un sitio a otro? Y es de esto en función del salario de cada uno. Con lo cual se ha dejado un dinero en cuenta corriente y con ese motor se han abordado cada uno de los objetivos. Ahí tiene su colchón en la cuenta corriente, tiene su liquidez para su día a día y luego ya abordan los estudios de Noah, los estudios de Alain, el futuro de cada uno con una cantidad mensualmente para cada objetivo. Para los estudios de Noah a 2031 pues habrán aportado una cantidad de 39.600 y habrá una cantidad de 51.118 euros. Para cada uno de los casos lo que estáis viendo. Al final, ¿de qué se trata? ¿Por qué estamos optimizando, utilizando esas herramientas? Porque estamos haciendo un esfuerzo económico que va a ser menor de lo que yo voy a conseguir. Es decir, yo voy a aportar una cosa y voy a tener otra superior. ¿Gracias a qué? Haber utilizado una herramienta óptima. Aquí ya estaréis pensando mucho, vale, ¿y esa rentabilidad de dónde viene? ¿Cómo la consigo? Vale, bien, requiere explicación. Pero os aseguro que el riesgo se elimina por completo si la planificación está bien hecha. Te lo aseguro. Y la planificación significa que está bien hecha cuando hay, antes que nada, una situación sana de partida, una liquidez para el día a día y un colchón. En el momento que hay eso, todo el resto, perdonad, en el momento que hay eso, todo el resto se elimina por completo. ¿Vale? Vale, entonces a nivel de rentabilidad o de qué va a pasar el día de mañana o bueno, qué es lo que es un poco lo que se espera, ¿no? A nivel mundial. Pues bueno, 1000 preguntas os estaréis haciendo, ¿no? Hay miedo, hay incertidumbre, hay desconfianza, un sinfín de cosas que no sabemos qué va a pasar y que ahora mismo pues gestionar a lo mejor el dinero de la manera que yo estoy proponiendo quizás es altamente complicado, ¿no? Pues bueno, os voy a comentar en otros 5 minutos, quería tardar 40 minutos, voy a tardar 35 nomás y os dedico tiempo a vosotros. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto, no? Y mirad, a la hora de gestionar el dinero, si tenemos que gestionarlo de una manera óptima, yo me anclaría en esta línea azul fuerte. Esta línea azul fuerte es el PIB real del mundo. Sabemos que es el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto. Un poco lo que nos indica es cómo funciona la economía de una geografía en concreto, si fuera el PIB español o cualquier PIB. Pero en este caso, pues el PIB nos marca, en este caso, el mundo. Cómo funciona o en qué punto estamos en el mundo. Entonces, si tú pudieras anclarte a esta línea azul, por descontado que lo harías, estoy seguro. ¿Por qué? Porque esto es una línea rectita y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que quién hace que esto funcione? Las empresas. Y las empresas no tienen esa línea tan recta. Las empresas generan una volatilidad. Hay un índice que incorpora las 1.600 empresas más importantes de todo el mundo, las más importantes, las que más funcionan, las que mejor funcionan, que se llama MSCI World, ¿vale? MSCI World.
1.600 compañías más importantes. Y esas 1.600 compañías son las culpables de que este PIB haya sido alcista desde años atrás. De hecho, esto lo podéis ver en cualquier plataforma. Está desde 1925, es decir, casi un siglo atrás, y no ha parado de crecer, es totalmente alcista. Hemos pasado por un 2001, que fue la crisis de las .com, ¿vale? De acto seguido el 2008, la crisis de Lehman Brothers, 2011, deuda soberana, 2016, el Brexit, incluso 2018, que está aquí y no lo indica, al final del trimestre, o incluso 2020, COVID, y ahora estamos pasando por otra, ¿no? Entonces, quiero decir, hemos pasado por diferentes crisis, pero al final, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido el fin? ¿Dónde hemos ido? A un punto más alto del que estábamos. Entonces, da igual por dónde pasemos, que al final vamos a llegar ahí, invirtiendo en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que gestionar esto es complicado. Gestionar esta volatilidad es muy complicado cuando lo único que hay es infoxicación, cuando lo único que vemos en las teles, en las radios, en la prensa, es que se va a acabar el mundo, es que la economía funciona fatal, es que las empresas están en una situación crítica. No le quiero quitar hierro al asunto, no le quiero quitar hierro al asunto porque estamos quizá en una situación crítica, pero ¿dónde vamos a ir? Si hemos superado crisis muchísimo más fuertes que quizá la que esté viniendo. Entonces, cuando hay infoxicación, la visión se hace así, es totalmente cortoplacista y lo único que vemos es esto. Del MSCI World vemos esto, volatilidad, volatilidad, y ahora esto está bajando, esto me da miedo. A un año vista vemos esto. Pero es que lo que tendríamos que hacer no es infoxicarnos, sino desinfoxicarnos. Si realmente vamos a la cara buena, pero eso no va a salir en prensa. ¿Por qué? Porque no vende. ¿Para qué voy a sacar lo bien que va el mundo? Pero si vamos a lo bien que van las empresas, los récords que tienen las empresas en cuanto a venta, cómo funciona la economía por su cara buena, como digo, entonces quizá no tendríamos tanto miedo. Pero tenemos mucha información que no paramos de recibir, muchos inputs que no paran de ser negativos y que nos afectan, que nos dan miedo y que nos hacen tomar malas decisiones. Súper importante, nos hacen tomar malas decisiones cuando hablamos de inversión. Entonces, tener una persona al lado que nos acompañe es fundamental. Desde luego que es fundamental, pero si nos desinfoxicamos, insisto, y nos vamos al mundo entero, como estamos viendo aquí, esto es el MSCI World otra vez, representado en rojo y azul. Lo azul son las crisis, periodos de recesión, desde 1925 hasta hoy. Hemos pasado por un crash del 29, por una Segunda Guerra Mundial, crisis del petróleo, crisis graves. Y sí, han habido recesiones, pero ¿cuál ha sido la tendencia luego? Crecer mucho más. ¿Y cuál es la tendencia al final? Totalmente alcista. ¿Qué problema hay aquí? Porque esto es imparable. Os lo aseguro que es imparable. No ha parado en ningún momento de crecer. El problema que aquí es que hay que gestionar las emociones. Y gestionar las emociones es realmente complicado. Gestionar esa volatilidad es realmente complicado. Yo tengo mi asesor financiero. Esto es lo del cirujano, ¿no? Un cirujano no operaría a su propio hijo. Pues esto es lo mismo. A mí también me influye, personalmente. Pero es que lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo que es imparable porque es imposible que el mundo se vaya a pique. Pero insisto, tienes que estar acompañado porque si no, se toman malas decisiones. De hecho, una anécdota, y acabo ya, estaba ahora unos días tomando un café aquí en Valencia, al lado de la oficina, y de repente una señora estaba andando, un 80, y de repente, ¡bum! Se cayó al suelo, se pegó una piña terrible, se derribó. Empezaba a convulsionar y bueno, ahí todo el mundo que estamos ahí en la cafetería, pues ya os imagináis, ¿no? Son momentos de tensión, un desastre. La gente pues intentando hacer lo que podía, pero nerviosa, la ponían de lado y pues bueno, habían incluso gente que totalmente parada que no hacía nada, ¿no? Como yo a lo mejor que tenía pues más miedo que otra cosa, de actuar bien, actuar mal o no poder actuar. Llamaron a 112, enseguida vino y el 112, ¿cómo vino? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, ¿está todo bien? Totalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque le había pasado eso 40.000 veces. Sabían de lo que estaba hablando y sabía a lo que iban y lo que había pasado.
Esto es exactamente lo mismo. Esto ha pasado 40.000 veces. Una persona a tu lado que sepa de qué va, que te gestione las emociones sobre todo y que te ayude a tomar buenas decisiones para llegar a un punto B, a ese futuro, de la manera más óptima posible, es lo que necesitas. Así que nada, por mi parte, chicos, aquí estoy a vuestro lado hoy y en el momento que queráis, imagino que Pablo os dejará mi contacto o no sé dónde lo podéis encontrar, pero podéis poneros en Sí, contacto conmigo para cualquier cosa. Ahora os leo y... sí, de hecho, Marcos, la mayoría de preguntas que nos han llegado, que me han llegado personalmente a mí, porque me las han estado mandando a mí directamente, son precisamente la de tu contacto, porque seguramente sean preguntas más concretas o algo por el estilo. Entonces, si quieres, no sé si tienes alguna manera de hacerlo o si no pongo yo directamente tu mail aquí en el chat. A ver, déjame un segundito que creo que lo tengo por aquí. Eh, bueno, pongo este de aquí, Pablo, si quieres, y Sí, lo el que, pongo. el que tú prefieras. Vale, sí. Pues la mayoría es lo que te digo, la mayoría de gente nos está haciendo este tipo de preguntas de cuáles son tus datos de contacto porque me comentan que eso, que al ser temas financieros y demás prefieren hablarlo tranquilamente contigo vía mail o vía teléfono, pero vamos, creo que en general ha quedado bastante claro todo lo que nos has comentado. A mí por lo menos me ha parecido bastante esclarecedor y también tranquilizador, como se suele decir, porque oye, yo sí que es cierto que tampoco veo mucho las noticias por tiempo más que por otra cosa, pero sí que tengo el móvil que te saltan las típicas notificaciones y ahora justamente me saltaba una notificación de que Rusia se prepara para defenderse de un posible ataque nuclear. Digo, madre mía, no me dan ganas ni de hacer dieta, porque viendo cómo está el mundo no apetece ni cuidarse. Pero sí que es cierto que al final, como se suele decir, el dinero o las finanzas son algo muy frío y hay que tirar mucho más de cabeza que de corazón. Así que viendo que la mayoría de asistentes, como te digo, me han preguntado por tus datos de contacto y viendo también que para todos los asistentes que vean esta sesión en directo, perdón, en diferido, tu mail es marcos@marcosarrufat.com, que también lo dejaremos apuntado en la documentación de la sesión y demás. Yo creo que la podemos dar por cerrada. Como siempre, agradecerte a ti la asistencia y la información y por parte de Anfis también agradeceros a todos los asistentes que hayáis podido ver la sesión en directo. ¿De acuerdo? Perfecto, Pablo, gracias a vosotros.